Del cargo, las circunstancias son muy especiales, muy distintas, pero ayer precisamente el gobierno de transición dirigido por Francisco Sagasti cumplió estos 100 días en medio, como digo, de circunstancias sin precedentes y por supuesto ahora con mucho interés en el tema de el operativo de vacunación, que esperamos pues que haya más buenas noticias y vamos a ver si tenemos algunas de estas con Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está, ministra Bermúdez? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, primero lo que comentábamos, ¿no? Estos 100 días en estas circunstancias tan extremas, dramáticas, usted ha estado pues en el cargo, ¿no? Desde que esto se ha iniciado y como digo, complejo. Como yo señalaba, los 100 días es un momento usual para establecer una primera medición, pero no vivimos tiempos normales. ¿Cómo evaluaría usted estos 100 días en el gobierno? Efectivamente, como bien señala, no vivimos tiempos normales. Hemos asumido además un gobierno en un contexto de crisis política. Recordemos que nuestro presidente Francisco Sagasti asumió esta función en su calidad de presidente del Congreso y bueno, tuvo que conformar rápidamente el gabinete. Yo la verdad me sentí muy honrada que me convocara para presidir el Consejo de Ministros y pudimos armar rápidamente un gabinete de personas conocedoras de las áreas de su competencia y entramos en realidad básicamente a recibir dos cargos porque tuvimos dos sucesiones, dos cambios presidenciales en menos de 10 días, entonces ha sido un periodo muy intenso. Creo que algo muy positivo que hemos podido hacer en este periodo, porque es importante también reconocer que hay aspectos positivos para toda la población, es lograr concretar contratos para la llegada de la vacuna a nuestro país. Tenemos 1 millón de dosis que ya se están aplicando a todo el personal de primera línea del campo de la salud y hemos concretado otros contratos para que progresivamente se vaya vacunando toda nuestra población. Por supuesto, con múltiples desafíos, porque la pandemia no se ha ido y tenemos que ir atacando, como se dice, varios frentes: el nivel de la prevención, el nivel de la atención, que con esta segunda ola realmente nuevamente nos interpela sobre la fragilidad y los problemas estructurales del sistema de salud, y en tercer lugar, la vacunación. Efectivamente, y quería detenerme un poco en esto porque tuve la oportunidad de conversar con el presidente Sagasti esta semana e incidimos mucho en el tema precisamente que ustedes en realidad encontraron un panorama un poquito sombrío en lo que fueron las contrataciones pues, de las vacunas, la compra de las vacunas. No había en realidad mucho avance y eso yo creo que vale la pena detenerse un minuto para ver qué es lo que viene adelante. Usted acaba de señalar el 1.000.000 de vacunas de Sinopharm. La de Pfizer está aprobada también en nuestro país, pero esperamos, por ejemplo, lo de AstraZeneca. Hay noticias muy auspiciosas sobre la eficacia de la vacuna de Johnson Johnson, que entiendo también está en negociaciones. ¿Qué es lo que se puede decir que va a avanzar en los próximos días y semanas con respecto a las noticias de las vacunas? En relación a las vacunas, efectivamente ya hemos concretado, tenemos un contrato con Pfizer por 20 millones de dosis, también, bueno, con AstraZeneca, y tanto con Pfizer como con AstraZeneca tenemos contratos directos, pero a la vez a través del mecanismo de COVAX Facility. Y en ambos casos ya tenemos una programación, si bien no con día exacto, está programado, por ejemplo, recibir vía el mecanismo de COVAX Facility 117.000 dosis de Pfizer para el mes de marzo, y entre marzo y abril un lote superior de AstraZeneca. Todavía no quisiera confirmar exactamente el número de dosis hasta tener la confirmación oficial. Y en el caso de Pfizer, ya el contrato de manera directa, donde hemos acordado 20 millones de dosis, tenemos programado que a partir de marzo vamos a recibir paquetes de estas dosis de 250.000 mensuales aproximadamente, ¿no? Y hacia el mes de junio, julio, vamos a recibir un lote superior, lo que esperamos nos pueda permitir seguir incrementando el número de personas vacunadas. En simultáneo,
seguimos las negociaciones, como usted bien ha señalado, por ejemplo, con Johnson Johnson, que es una vacuna que la vemos con bastante expectativa, sobre todo pensando en nuestras poblaciones de comunidades que están un poco apartadas de las ciudades, de las poblaciones no contactadas, porque solo se requiere de una dosis para tener la inmunización. Y Entonces, es muy eficaz por lo que se ha estado viendo en estos días, incluso contra las variantes. efectivamente, nosotros ahora también hemos tenido una reunión de trabajo sobre el tema de las vacunas con el equipo de alta dirección del Ministerio de Salud y también estamos previendo que en los futuros contratos que suscribamos se introduzca algunas cláusulas vinculadas a que las vacunas, como se van a ir actualizando de acuerdo a las variantes, también este tipo de regulación rija para la adquisición de vacunas futuras, ¿no? Esto es algo muy importante porque este virus nos está dando a toda la humanidad muchas sorpresas y no necesariamente sorpresas positivas, porque las variantes son muy contagiosas. Imagínense que nos han obligado a tener que estar casi un mes con unas medidas restrictivas un poco más severas que las que teníamos, ¿no? Claro. Ahora, el tema ahí es que de todas maneras para el Perú las vacunas aprobadas son las de Sinopharm y las de Pfizer. ¿Cómo avanzan las aprobaciones del resto? Precisamente estamos coordinando con AstraZeneca para que nos envíen toda la documentación necesaria para poder hacer el registro y la certificación correspondiente y eso nos permite la importación. Como ya tenemos el permiso, la autorización para la introducción de la vacuna de Sinopharm, con quien tenemos un acuerdo marco de hasta 38 millones de vacunas, también en estos días estamos precisamente en el intercambio de documentos finales que nos permitirían contar con lotes importantes de vacunas también entregados progresivamente en los siguientes meses. Ahora, conversábamos ayer con el embajador de Rusia y nos daba también alguna información, guardando la confidencialidad, digamos, de los detalles, pero con respecto a la negociación de la vacuna Sputnik, ¿no? Que hablaban pues de la posibilidad también de 20 millones. ¿Cómo está avanzando eso? ¿La vacuna rusa es una posibilidad también? También nosotros, desde el gobierno dirigido por el presidente Sagasti, lo que queremos es continuar en todas las negociaciones hasta ir concretando el número de vacunas que requerimos para que toda la población que esté en el territorio nacional pueda ser vacunada, ¿no? Entonces, mientras las cifras todavía se están acercando ya al total de la población adulta del país, pero acordémonos que en nuestro país también existe población migrante, también existe, por ejemplo, la población de los cuerpos diplomáticos que no necesariamente se han vacunado en sus respectivos países, entonces preferimos tener un margen un poco adicional para poder garantizar que todos los pobladores que habitan en nuestro país puedan ser vacunados. Ahora, usted, por supuesto, en estos 100 días ha tenido que enfrentar la coyuntura dramática del vacuna gate, y digo dramática porque de todas maneras han terminado involucradas ministras que trabajaban con usted y que estaban, digamos, literalmente en la primera línea de todo este combate. Ha sido pues una decepción, ha sido complejo, pero finalmente hoy hemos visto que el doctor Carbone ha podido entregarle el informe y me imagino que lo han conversado en detalle. ¿Qué nos puede comentar al respecto de las conclusiones de este informe? Sí, bueno, en primer lugar, aprovechar su pregunta para agradecer al equipo liderado por el doctor Carbone por habernos entregado en el tiempo oportuno. Ellos ofrecieron entregar este informe en 10 días y han cumplido con el plazo. Yo he tenido la oportunidad ya de leer el informe en detalle. Hoy tuve una reunión con el ministro de Salud, el doctor Óscar Ugarte, y bueno, es un informe bastante completo desde la perspectiva de la investigación en el Ministerio de Salud. Hay algunos aspectos que tenemos evidentemente que complementar y que seguramente la comisión tiene la información porque he visto también que tiene creo que más de 200 anexos, en realidad han investigado bastante y probablemente tengan información complementaria, 271 anexos. Entonces, una vez que tenga la posibilidad de revisar algunos de ellos, seguramente vamos a poder complementar la información y de no ser así, como la comisión ya terminó con el
cargo, desde la presidencia del Consejo de Ministros le vamos a pedir esta información al ministro de Salud para indagar si es que existe en el seno de su ministerio y sostener una reunión también con los equipos de otros sectores, de tal manera que podamos tener no solamente el informe entregado por esta comisión investigadora, sino información complementaria que podamos alcanzar a las autoridades conforme nos lo han recomendado. Hay evidentemente, sí, hay evidentemente una noción como del privilegio, ¿no? De quien se aprovechó del cargo para poder acceder a una vacuna, y hay una diferenciación en el informe con respecto a los relacionados. Y por supuesto el informe además recomienda pues el retiro de confianza a los que han sido los funcionarios, particularmente que se aprovecharon de estas circunstancias. En su concepción, en su conclusión, ministra Bermúdez, ¿hay una diferenciación de responsabilidades entre unos y otros dentro de este grupo de aproximadamente casi 500 personas? Evidentemente hay distintos grupos de personas, porque recordemos que este lote de 1.000 dosis de la vacuna venía destinado al equipo de investigación que estaba relacionado con los ensayos clínicos. Y es clarísimo que hay un grupo de personas, sobre todo funcionarios del Poder Ejecutivo, que son nuestra gran preocupación, ¿no? Existen otros grupos de personas hasta terceros, por llamarlos de alguna manera, o familiares, que evidentemente para nosotros son materia no solamente de un cuestionamiento en cuanto a su conducta, porque los funcionarios, los servidores públicos, estamos precisamente para servir a la población. Nosotros cuando ocupamos un cargo tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad y ser todavía más estrictos de lo que somos en nuestra vida privada. Entonces sí nos parece que en muchos casos que estamos apreciando ha existido esta actitud de quererse aprovechar del cargo y evidentemente además de tener responsabilidades administrativas, en muchos casos podría haber situaciones de carácter penal y por eso lo que nosotros hicimos tan pronto tuvimos conocimiento de este hecho es poner a disposición de las autoridades esta información. Se han formado varias comisiones, hay una comisión investigadora en el Congreso, la Fiscalía de la Nación está investigando, igualmente la Procuraduría Pública está promoviendo la investigación. Nosotros por nuestra parte también hemos informado esto al Contralor General de la República porque nos parece que tiene que conocerse la verdad. Si hay responsabilidades, tiene que determinarse de manera individual quiénes han sido las personas que han tomado las decisiones de darle un destino distinto por supuesto a estas dosis de vacuna. Ahora, en el caso de las dos ministras que sí pertenecían a este gobierno, el caso de la señora Mazzetti, ella también había pertenecido al gobierno, por decirlo de alguna manera, anterior, ellas se vacunaron en tiempos recientes. Yo quería preguntarle, ¿a usted como primera ministra alguien le ofreció esta posibilidad? Jamás me ofrecieron ninguna posibilidad de vacunarme y tampoco sabía que las ministras se habían vacunado. Nosotros nos hemos enterado, bueno, en el caso de la ministra Stete, ella al momento de presentarnos su renuncia nos informó de esta situación y tuvimos una conversación con ella personal. Y en el caso de la doctora Mazzetti nos enteramos igual que toda la opinión pública cuando ya no era ministra. Esto me lleva a una reflexión adicional, sobre todo por el puesto en el que usted está ahora y por su experiencia profesional. Tenemos es un problema ético, evidentemente, el que estamos enfrentando, es un problema de valores, pero estamos un poquito desregulados en lo que se refiere a funcionarios públicos, porque estábamos hablando hace algunos días precisamente que como hay un código de ética, algunos lo conocen, pero de repente no es lo específico que debiera ser para establecer qué cosas son dádivas, cuándo no puedes tomar ventaja. Claro, esta es una situación en realidad paradigmática, pero ¿cómo observa usted la situación del funcionario público? Porque finalmente lo que indigna a la población es precisamente esa situación de privilegio, ¿no? Que el funcionario, que como usted señala, está para servir, más bien se aproveche de su puesto. ¿Tenemos esa claridad o habría probablemente que hacer alguna reforma con respecto hasta dónde puede llegar un funcionario frente a una situación semejante?
Claro, nosotros tenemos un código de ética pública en efecto, pero también existe en la presidencia del Consejo de Ministros una Secretaría de Integridad que promueve lo que es la ética pública. Sin embargo, yo también creo que en este caso en particular estamos en una situación bastante, yo diría, especial, ¿no? Ujú, Porque también, en primer lugar, porque nosotros como gestión que había entrado a finales del mes de noviembre, nunca supimos de este lote de vacunas, no teníamos información ujú, y esto también, la falta de por transparencia en supuesto. comunicar la información al interior del gabinete realmente es un golpe muy duro, yo le debo Usted es la decir. presidenta del Consejo de Ministros, del presidente de la República. Si ustedes no sabían, era porque les estaban ocultando algo. Es evidente. Sí, y lo más duro de todo esto, y de verdad, bueno, creo que eso también nos sirve para reflexionar de a veces qué sucede en la vida, en la mente de las personas, porque las dos personas que eran parte del gabinete, dos mujeres súper trabajadoras, muy competentes, con una trayectoria impresionante a nivel profesional. Sin embargo, bueno, me imagino pues que también, no sé, uno trata de buscar una explicación, Claro. pero es muy difícil, ¿no? Entonces creo que también todas las personas en general, no sé, podemos estar en una situación límite, pero debemos, creo que en esos momentos tomar un respiro y pensar cuál es mi rol en esta Ujú, posición. ujú, Y yo he pensado mucho, fíjese, no solamente en ellas, porque la verdad son personas a las que he llegado a estimar, ujú, las he visto trabajando en Navidad, en Año ujú, Nuevo, a 24/7, y claro, ha sido un ujú. golpe fuerte, pero pienso también en el más de 1.400.000 servidores públicos que hay a nivel local, regional, nacional, que trabajan en silencio día a día y cómo estos hechos los pueden desmotivar mucho, porque a veces las personas dicen todos los servidores públicos, todos los funcionarios son así y esto no es cierto. Esto Sí, el punto que toca usted es sumamente interesante porque hay que diferenciar y la ciudadanía tiene que agradecer permanentemente, por ejemplo, a los funcionarios que están en primera línea y que se han sacrificado tanto. Pero esto me lleva precisamente a mi otra pregunta, que tiene que ver con un anuncio que se ha dado en las últimas horas sobre los adultos mayores. Desde este humilde programa hemos estado repitiendo preguntas a funcionarios públicos de si no era inusual que el adulto mayor estuviera en la fase 2. Se lo pregunto porque por lo general lo que ha ocurrido en otros países es que arrancas con la primera línea, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, Colombia, incluso Chile, arrancas con la primera línea, pero en paralelo se tomaba también la vacunación al adulto mayor, por ejemplo, de 80 años para arriba, al más vulnerable, y de ahí se va bajando según la disponibilidad de las vacunas. Pero acá yo no sé si se ha visto bien el criterio de tener al adulto mayor en segunda fase, porque hoy hemos tenido anuncios del viceministro de Salud, pero también del ministro de Salud. No nos queda claro si se va a adelantar finalmente la priorización del adulto mayor, y eso queríamos por favor pedir que nos aclare. Sí, muchas gracias, Enrique, por la pregunta. Lo primero que quisiera precisar es que el Plan Nacional de Vacunación se aprobó antes, en el mes de octubre, antes del inicio del gobierno de transición. Y ahí ya se planteaban las tres fases donde las personas adultas mayores eran los primeros de la segunda fase, Ujú, ¿no? Han existido algunas modificaciones en el mes de abril, pero en general, como también durante todo este periodo hemos estado viendo la experiencia comparada, acordémonos que en octubre todavía no se había sí. iniciado en ningún país del mundo la vacunación. Ujú, Recién en el mes de diciembre se inicia, bueno, hay más estudios, también estamos viendo, ahora tenemos más data respecto de dónde está el mayor riesgo de mortalidad, en fin, incluso hoy día nos comentaba uno de los viceministros que tenemos esta información hasta diferenciada por distritos. Hemos visto, si bien ahora no hemos modificado todavía este orden de prelación, hemos visto por necesario que se reinstale una comisión de ética que existía, pero con todo este problema de las vacunas, sus integrantes ujú. renunciaron, para que este comité de ética, que no es del ministerio, no es de la presidencia del Consejo de Ministros, sino con personas que son reconocidas y que puedan hacer una valoración de las diversas solicitudes, porque además del esquema de vacunación hemos recibido muchas solicitudes de grupos que
quieren estar en la prelación, en el orden de prelación para la vacunación, que nos den la mejor recomendación y también a la luz de esta experiencia comparada de que después de la primera línea inmediatamente puedan entrar los adultos mayores. Hay países que están, el otro día conversaba con la embajadora del Reino Unido y nos comentaba que ellos, por ejemplo, estaban de 90 para arriba, luego de 80 para arriba, de 70 para arriba, o sea, han usado otros esquemas de vacunación. Sí, ahí si me permite, porque claro, lo que uno ha visto en el tema de la primera fase es que te decían, por ejemplo, todo el personal de salud, 250.000 miembros de las Fuerzas Armadas, 250.000 serenazgos y vigilantes, por supuesto miembros de mesa. Entonces, claro, lo que uno ve allí en ese primer cálculo que usted señala bien, se hizo en octubre, parecieran bolsones muy grandes, ¿no? O sea, me imagino que dentro de esos bolsones hay un detalle, pero en realidad lo que nos hemos encontrado son estos grupos muy grandes que uno dice, oye, efectivamente ahí podrías meter al adulto mayor más vulnerable y, como usted señala, ir bajando según la disponibilidad, ¿no? Porque en la fase 2 la lógica es precisamente bajar la mortalidad. En la fase 1, según lo que había planteado el Perú, era garantizar la continuidad de los servicios de salud, pero una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, hay un montón de trabajadores administrativos programados en esta primera fase, ¿no? Claro, es que los servicios de salud, por ejemplo, ayer estuve en Ucayali, en el hospital amazónico, ¿no? Y claro, estaban felices el personal administrativo porque iba a empezar a vacunarse, pero si nos ponemos a analizar, las personas que están en recepción, las que acogen, las que registran a los pacientes, tienen un nivel de riesgo, claro. Tienen un contacto directo, o sea, también son primer nivel de atención, ¿no? Entonces creo que también a veces pensamos administrativo, pensamos en papeles, O que están en su casa, efectivamente. Son las que están en contacto o contacto con los médicos, con las enfermeras, etcétera. Entonces sí, tenía esa lógica y tiene esa lógica. Ahora, también todo depende del volumen de vacunas que vaya llegando, porque para la primera fase es, si mal no recuerdo, es más o menos 1.300.000 personas, sí. Y la segunda fase es el bloque más grande, un poco más de 5 millones de personas. Entonces, si recibimos más, de este 1.300.000, ya hemos recibido dosis de vacunas para 500.000. Entonces, en realidad, si recibimos más de 1 millón de vacunas, arrancamos, como dice usted, en simultáneo. Los que están en el plan de primera fase y las personas adultas mayores. Por eso estamos poniendo mucho énfasis en concretar las fechas ya para suministro de aquellas dosis que tenemos contratadas y avanzar también con los otros contratos. Concretamente queremos cerrar ya con Sinopharm porque ellos nos habían ofrecido la posibilidad de enviar 2 millones de vacunas en el mes de marzo. Muy bien. El oxígeno, primera ministra, se había llegado pues a esta conclusión de que la UNI se encargue de la fabricación de plantas de oxígeno. Ahora estamos importando. ¿Eso fue un error inicial? ¿Cómo evalúa ahora y cómo se ve de aquí en adelante esta escasez de oxígeno que es este otro gran drama, ¿no?, en estas circunstancias? Sí, Enrique, también aquí muchas gracias. Aquí es importante también que la ciudadanía sepa que el contrato con la UNI se hizo en el mes de octubre, antes que ingresara el gobierno de transición. Este contrato tenía como objetivo que se fabricaran, instalaran 47 plantas de oxígeno, ¿no? Tenían un cronograma y hasta la primera semana de enero, según tengo información, debían haberse instalado por lo menos 18 plantas de oxígeno. Estas hay una reprogramación y según lo que nos han indicado, el total de plantas de oxígeno todavía se instalarían en el mes de marzo, hacia mediados de marzo. En este momento, de las 47 plantas contratadas, solamente se han instalado 5 plantas, ¿no? Realmente estamos nosotros insistiendo, presionando a los equipos responsables porque sí se había hecho una previsión, pero hubo un incumplimiento de los plazos comprometidos. No obstante ello, desde el gobierno hemos
impulsado la adquisición, la importación de oxígeno. Hemos trabajado de la mano y estamos trabajando de la mano con la empresa privada. Por ejemplo, Sauder desde esta semana, está suministrando 20 toneladas diarias de oxígeno. Esto es una contribución. Es distinto que el caso de Chile. Estamos importando 40 toneladas semanales de Chile. Y eso lo vamos a hacer en los siguientes meses. Hoy día ya está en camino hacia nuestro país este oxígeno. Igualmente estamos haciendo en el caso del Ecuador, todo ello apoyándonos en términos de gestión desde el programa legado que tenemos en el país y que felizmente también opera con bastante dinamismo, ¿no? Y se ha formado un equipo de trabajo donde participa la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, en fin, los diversos sectores con el propósito, el programa delegado, con el propósito de ir dando respuesta a estas necesidades. Bien. También es salud, está muy comprometido. Ayer han instalado una planta en Loreto para poder satisfacer esta demanda que se ha multiplicado de manera exponencial. Bien, primera ministra, para finalizar, el lunes cambian las condiciones, sobre todo pues en las provincias, ¿no?, de riesgo extremo. ¿Qué mensaje le puede dar usted a la población? Y muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a la población y decirle que todavía en el país tenemos 24 provincias. Entre ellas estamos en la provincia constitucional del Callao y Lima Metropolitana en una situación de riesgo extremo. Esto significa que tenemos que seguirnos cuidando. Todavía, si bien el contagio se ha desacelerado, todavía el virus está entre nosotros y sus posibilidades de contagio son muy altas. Ahora vamos a tener una inmovilización social obligatoria, que es lo que conocemos pues como toque de queda, desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana, pero durante 2 domingos, el domingo 7 y el domingo 14 de marzo, vamos a tener inmovilización social obligatoria durante toda la jornada. Esto con el propósito de evitar los contagios, de prevenir los contagios, sobre todo en un día que usualmente es familiar, amical y que lamentablemente a veces nos descuidamos y transmitimos el virus, a veces sin saberlo, porque hay muchas personas que son asintomáticas y se vinculan con otras, se descuidan en protegerse, en el utilizar su mascarilla, en guardar la debida distancia y sobre todo estar en lugares donde pueda existir ventilación para evitar contagiarnos. Es un esfuerzo que les pedimos, pero que también nos va a permitir poder realizar nuestras actividades, nuestros trabajos, nuestra pequeña empresa. Tenemos que conciliar la protección de la salud y de la vida con la protección de la economía familiar y esperamos lograrlo juntos. Bien. Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros, gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Muchas gracias a usted, Enrique. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con Alberto Bengolea, candidato presidencial del Partido Popular Cristiano. No se muevan. Le damos la bienvenida a Alberto Bengolea, candidato presidencial por el Partido Popular Cristiano. ¿Cómo está usted, Alberto? Un gusto reencontrarnos. Buenas noches. Enrique, gusto mío. Buenas noches. Un saludo a todos. Bueno, lo primero, antes de entrar a los temas de fondo, hay una coyuntura puntual con el jurado electoral especial que ha puesto en la cuerda floja 2 candidaturas, la de Harold Forsyth y la de Rafael López Aliaga. Ellos han anunciado pues las apelaciones al respecto del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Esto es bueno o es malo, esta incertidumbre? Es malo. Estamos en un proceso súper especial, en una coyuntura durísima, y el Jurado Nacional de Elecciones parece que estuviera viviendo en otro planeta, en otra realidad, en otro momento histórico. El proceso ha sido malo desde el comienzo, Enrique, desde el comienzo. Nos han apurado a todos con unos plazos alucinantemente cortos. Todos sabíamos que los plazos eran cortos, porque en fin no quedaba otra, ¿no es cierto? Pero tras que sean cortos, con exigencias enormes,
Yo no quiero hablar sobre temas de otros, hablaré sobre mi tema. En el caso nuestro, pretenden sacar de carrera a todos mis candidatos de Lima. O sea, me pretenden dejar con un congreso cojo, ¿no es cierto? Es decir, yo compito en todo el país, pero en Lima, a los candidatos de Lima los quieren sacar por quítame esta paja, en realidad, porque si la discusión era horaria, el Jurado Nacional de Elecciones, ya en lo máximo, lo que hizo fue inventar un horario para sacar a mi gente de carrera. Es decir, nosotros presentamos los papeles, nos dijeron tienen 2 días. Los presentamos en el segundo día a las 9 de la noche y nos dijeron, no, era hasta las 2 de la tarde. Y cuando fuimos al jurado a discutirlo, el jurado dijo, las 2 de la tarde no, muy temprano. Las 12 de la noche que ustedes dicen tampoco, muy tarde. ¿A qué hora presentaron ustedes? A las 9. No, hasta las 8 nos hubiéramos esperado, hasta las 8. O sea, con esa arbitrariedad quieren sacarnos. Por eso es que ahora mismo están en el Poder Judicial tramitándose los amparos, ya nos han aceptado varios y vamos a pelear porque la verdad que es increíble lo que están haciendo. En el caso de mi vicepresidente, para que la tengan más clara, los 2 que están candidatos a la vicepresidencia presentaron sus documentos, de hecho son candidatos a vicepresidentes, presentaron sus documentos, los aprobaron, el jurado dijo, ok, está todo bien, y ahora no quieren dejarlos ser congresistas porque dicen que no presentaron los documentos que habían presentado antes para la vicepresidencia, los mismos, incumpliendo una normativa o una ley vigente del Estado peruano que dice que el Estado no tiene por qué exigirte documentos que el Estado tiene en su poder. O sea, inclusive pasando por encima de la ley. La verdad, este jurado está haciendo las cosas muy mal, en general, muy mal. O sea, un jurado dice una cosa, el otro dice otra. La impresión es total, pero lo más dramático, Enrique, es que pareciera que no se dan cuenta en qué coyuntura especial estamos teniendo este proceso electoral. Y en el caso nuestro están dejando o quieren dejar de lado a personas que serían magníficas para el Congreso, personas de primer nivel que ayudarían a levantar el nivel del Congreso y que las quieren dejar fuera porque no adivinamos qué hora les hubiera gustado a ellos les gustaba a las 8 de la noche. 3 semanas antes teníamos que haber adivinado que al jurado le gustaba a las 8 de la noche. El Poder Judicial puede acceder a esos amparos, podría ordenar la inscripción de estas candidaturas, porque efectivamente una candidatura presidencial sin Congreso, ya conociendo el Perú, pues bueno, ya suena un poco bizarro, ¿no? O sea, sí puede ocurrir perfectamente, ¿no es cierto? Porque felizmente tenemos congresistas en el resto del Perú, pero es absurdo. Todo el mundo sabe que la plaza más fuerte del PPC siempre es Lima. Así que las ganas de fastidiar son clarísimas, no han dejado a nadie en pie. Ahora, tu pregunta, la respuesta es sí. De hecho, ya varias han sido aceptadas, varios amparos han sido aceptados, y lo que estamos ahora tramitando son las medidas cautelares, que son las que tendrían que darle viabilidad rápida al proceso, porque el 11 de marzo se supone que tiene que darse la orden para imprimir las cédulas. Y conociéndolos, el 11 de marzo pueden mandar a imprimir cédulas y después decir, no, ya muy tarde, qué pena, ¿no? O sea, lo que más lamento de este Jurado Nacional de Elecciones es que no sea capaz de entender el momento del Perú. Estamos viviendo un momento de crisis fabulosa, con todas las dificultades que impone el COVID, la necesidad de interactuar vía virtual, que pensábamos que iba a ser una facilidad. No, por el contrario, en nuestro caso se convirtió en una guillotina, la virtualidad. Es decir, debe ayudar, fastidia, y le quita al elector la posibilidad de elegir un Congreso como el que le estamos ofreciendo. En nuestra lista hay un héroe, Chavín de Huántar, hay un héroe, Ricardo Pung es un héroe internacionalmente reconocido por la CNN, está la decana del Colegio de Arquitectos, el miembro del Acuerdo Nacional que es presidente de los colegios de decanos de todo el Perú. Es decir, hay gente de primerísimo nivel. Bien. No se queda fuera, le pareció inventar una hora. Muy bien. Así que tu pregunta la respondo así. Me parece que es un desastre este jurado, un desastre. Muy bien, acaba de usted reiterar las circunstancias especialísimas en las que vivimos. Al próximo gobierno le van a seguir tocando esas circunstancias de un lado, todavía de un proceso de vacunación, ¿no? Por delante, pero de otro lado una economía, no sé si en escombros, pero sumamente golpeada. ¿Cómo encararía un gobierno del PPC esas circunstancias? La economía social de mercado, que es la que adscribe el PPC y la que aceptamos los socialistas del mundo, demostró su valía desde su inicio en la Alemania de la posguerra, que sí encontró un país en escombros, literalmente en escombros, destruido por la guerra, ¿no es cierto? Con una economía destruida, con una juventud muerta en la guerra, y fue capaz con sus postulados de sacar adelante y de generar el milagro alemán. Así que yo creo en los postulados de la economía social de mercado. Básicamente, que tenemos que generar puestos de trabajo en gran cantidad. La idea principal es que los peruanos estén trabajando todos. Para eso he dicho varias cosas. Primero, vamos a destrabar todos los proyectos que encontremos. Si tú recorres el país, Enrique, lo primero que encuentras, cada vez que pones un pie en alguna región distinta, es que hay algún proyecto que está trabado por problemas burocráticos, por enfrentamientos entre partes, por 1000 razones.
El Perú es un solo de trabas, barreras, problemas. Si tú destrabas todos esos proyectos, tendríamos miles de puestos de trabajo. El Perú tiene que ponerse a trabajar, ya. Con esos puestos de trabajo reactiva la economía muy rápida. Y hemos dicho además que vamos a poner especial énfasis en algunos rubros. Te lo repito, minería, que es la actividad mineraria del Estado peruano, y del Perú en general, es una actividad preincaica, ¿no es cierto?, que mientras respete la naturaleza tiene que ser viable porque genera muchos puestos de trabajo. La agricultura, tanto la pequeña agricultura que abastece la mesa familiar del Perú, como la agroexportación, que genera muchísimos puestos de trabajo. Pero además generar condiciones especiales para 4 campos que me interesan. La construcción, fundamentalmente en infraestructura y en vivienda social, la acuicultura, el turismo y el tema forestal, el sector forestal. Impulsando estos sectores nosotros esperamos, además destrabando proyectos que podemos generar una gran cantidad de empleos y en la medida en que estos empleos se generen, la reactivación va a llegar. Bien. Ahora, con respecto al combate contra la pandemia, hay un tema de debate por estos días que es la participación del sector privado. El sector privado está participando, de hecho, está sentado en la mesa, tiene una interlocución, pero se está discutiendo si el sector privado debería poder comprar eventualmente y aplicar las vacunas. Si bien ahora en el Perú eso está prohibido, y lo que hemos visto en la mayor parte de países es que esto se está realizando de estado a estado, de gobierno a gobierno. Anoche, por ejemplo, el embajador de Rusia nos confirmó que Rusia está dispuesta a negociar con privados y con gobiernos regionales, no tendrían ningún problema. ¿Cuál es la posición del PPC al respecto? Porque estamos hablando de vidas humanas, que acá no hay sitio para cálculos políticos o para que nos diga un ministro que eso podría desordenar su orden. ¿Cuál orden si no tiene vacunas? Necesitamos vacunas. Antes de hablar de la vacunación y de cómo vamos a hacer para vacunar, primero tenemos que tenerlas. Si tú me dijeras, no, el gobierno es suficientemente competente para tener todas las vacunas, está bien. Pero no lo es. Preguntémosle a los peruanos que se están muriendo todos los días. A ver, antes de hablar de las vacunas, un tema que para mí es vigente hoy, porque hoy he hecho noticia. Hace 3 semanas, el 6 de febrero, me acuerdo exactamente de la fecha, yo estaba en Cusco, y me llamaron a decirme, Alberto, era un día viernes, el Loaiza se queda sin oxígeno hasta el lunes. Oiga, eso significaba muerte de un montón de peruanos. Puse un tuit y mandé un video. Me dieron con palo. Me había atrevido a decir, oigan, señores del gobierno, han tenido un montón de tiempo para traer plantas de oxígeno. En la primera ola de la pandemia murieron muchos peruanos por falta de oxígeno, también ecuatorianos, también chilenos. Ahora en la segunda ola de la pandemia seguimos muriendo nosotros por falta de oxígeno y los ecuatorianos y los chilenos ahí nos dan oxígeno. O sea, ¿cómo es posible que ellos hayan podido reaccionar y nosotros no? Bueno, y ya porque cambiaron de gobierno también, ¿no? Con 3 meses es suficiente. En No, 60 días, en el sí. peor de los casos, trae las plantas de oxígeno. Está bien, pero reconozcamos las particulares condiciones del Perú, Alberto, también, ¿no? No, en las particulares condiciones del Perú... Le acabo de preguntar a la señora Bermúdez sobre este tema y, bueno, ella responde que este contrato con la UNI se había firmado en octubre, ellos llegan en noviembre y que han entregado apenas 5 plantas de oxígeno. Lo reconoce, Ya, ¿no? De las correcto. 47 que se habían comprometido. ¿Y dónde está el Estado para exigirlas? Es decir, si tú llegas al gobierno y llegas en las condiciones en que llegas, sabiendo que va a ser todo problemático, que has llegado además después que la calle se ha manifestado, o sea, que ha habido grandes manifestaciones populares, es evidente que se viene la siguiente ola. No hay excusa para eso, pero te digo más, sin ánimo tampoco de fastidiar. Ese 6 de febrero... No, fastidie usted. No, lo que pasa es que yo creo que también hay que tener un balance, ¿no? Algunas veces. Exactamente con el balance. En el peor de los casos, en 60 días traes una planta de afuera. Han tenido 3 meses en el gobierno. Pero ni siquiera esa es mi queja es la siguiente. El 6 de febrero, ante la evidencia, lo que dije en ese tuit y en ese mensaje fue, señores, por lo menos acudan a las mineras en este momento que podrían arreglar el problema. Me dijeron de todo, desde ignorante hasta que no era posible. Hoy vemos como si era posible, pues hoy día el ministro anuncia, hoy, 3 semanas después, el ministro anuncia el acuerdo con Sauder. Cuando lo pedí hace 3 semanas me dijeron que era imposible. Hoy, ¿no es cierto?, vemos cómo llegó por fin la planta de Ollón. Hace 3 semanas lo dije, Buenaventura, y no por gestión del gobierno, sino por gestión de Respira Perú, ¿no es cierto?, que es esta alianza de la Sociedad Nacional de Industrias con la Iglesia y con una universidad privada, había arreglado con Buenaventura para que la planta de oxígeno de Ollón, tampoco muy lejos, en la Sierra de Lima, llegase al Loaiza. Lo único que se necesitaba, y la carta está al Ministerio de Defensa, es que trasladen la planta. 3 semanas para trasladarla. A eso me refiero. Necesitamos mucha mayor celeridad porque estamos hablando de vidas humanas. No es un problema ideológico, es un problema de vidas. Cada día que demoras son vidas que se pierden.
Entonces, en esa línea de razonamiento, digo yo, así como viene la mano, claro que necesitamos que todos participen en las vacunas. Mira, hoy no se está negociando todavía con privados. Hoy los privados en el mundo no están comprando. Pero tenemos que generar las condiciones para que esto ocurra. Mientras nosotros tenemos esta posición, Colombia acaba de cerrar una legislación en donde más bien está habilitando la posibilidad para que los privados compren. ¿Qué va a pasar, Enrique, dentro de unos meses cuando los privados del mundo compren? Sagasti me ha dicho que su gobierno ni hablar va a pasar eso, ¿ah? Correcto, me parece que está muy mal. ¿Qué es lo que va a ocurrir dentro de unos meses? Que vamos a, y te vas a acordar de mí, por favor grábame, va a pasar dentro de unos meses. Los privados de Colombia, de Chile, de Ecuador van a comprar vacunas y nosotros vamos a mirar. Bien. Y vamos a decir, ¿y por qué nosotros no? O sea, nos va a volver a pasar lo que ya nos pasó antes con respecto a la incapacidad del Estado. Ahora, cuando los privados salgan a competir, los nuestros van a estar amarrados, no van a poder competir. Entonces, Alberto, sí, pensemos en vidas humanas, que es lo que me preocupa. Cambiemos un poquito, viremos un poquito. Si usted tiene que dirigirse al elector y hay otros candidatos que están rescatando, al menos en el discurso, los valores de la economía social de mercado, como el señor López Aliaga, al señor de Soto lo he escuchado mencionar el término. ¿Qué es lo que enfatiza el PPC? ¿Qué diferencia al PPC dentro de esta gama de discursos que, como digo, hace muchos años yo no escuchaba tanto en la campaña electoral que nos refiramos a la economía social de mercado? Me alegra mucho. La economía social de mercado, como sabes, es la propuesta económica del social cristianismo en el mundo. Entonces, que gracias a la gente del PPC se impuso la Carta Constitucional Peruana de 1979 y se ha mantenido la de 1993. De manera tal que no está mal que la gente hable de la economía social de mercado. Es, de hecho, la propuesta política peruana ya. Siendo nuestra, es peruana y me alegro. En el caso del señor López Aliaga, claramente no es un socialcristiano, por más que lo esté ventilando por los cuatro vientos. Es un liberal y un ultraliberal, ¿no es cierto?, que en su práctica, además privada, ha generado monopolios y oligopolios, como es públicamente conocido, ¿no es cierto? Así que suena raro que una persona que en su práctica privada genera oligopolios pretenda después decir que va a generar economía social de mercado, porque la economía social de mercado es contraria a los oligopolios. Hay que terminar con ello. Yo más bien te ofrezco, siendo presidente, que voy a terminar con los oligopolios, ese en particular y otros más que hay en el Perú, porque van en contra del desarrollo de la economía social de mercado, que en el caso nuestro es muy sencilla. Hay que generar todo el mercado que sea posible, porque es el gran generador de riqueza, el impulso privado genera riqueza, pero al mismo tiempo, y esto es en lo que ha fallado el Estado peruano los últimos 30 años, el Estado tiene que estar presente y vigilante de que se cumplan con las normas y con las reglas para que, por ejemplo, no haya abuso contra los trabajadores, para que, por ejemplo, no haya posiciones dominantes dentro del mercado, como la que suele tener el señor López Aliaga en su práctica privada. O sea, esas cosas tienen que eliminarse. ¿Quién se asegura eso? El Estado. ¿Eso cómo se llama? Economía social de mercado. Bien. ¿Qué ha fallado en los últimos años en el Perú? Que la primera parte sí se hizo, se permitió mercado libre. Eso es liberalismo puro y duro. O sea, eso puede ser en la Constitución chilena, no en la peruana. Mientras que en el Perú, en lugar de aplicar correctamente la Constitución, no, el Estado se puso de costado. Por eso es que cuando viene la izquierda con estos discursitos facilitos de cambio de Constitución, que es un engañamuchachos, lo he dicho más de una vez, en realidad no está diciendo nada. Primero, no va a cambiar nada si cambiase la Constitución. Y segundo, les invitaría a que la lean. Porque si la leyesen, se darían cuenta que no ha sido aplicada en el Perú. Bien. Lo que hay que hacer es aplicarla más bien para cambiar las cosas. Alberto, vamos a ir a una pausa, pero lo dejo con esta inquietud. Acabamos de hablar del tema, del problema que tiene usted con los candidatos al Congreso. Supongamos que eso se resuelve. Acaba de hablar de la experiencia pepecista en el Parlamento, en la Constituyente. ¿Cómo diablos se va a gobernar el Perú con el Congreso que se nos viene? Porque sea como sea, vamos a tener 9, 10 bancadas. ¿Cómo gobernar después de la experiencia que acabamos de vivir estos últimos 5 años? Vamos a la pausa y regresamos con Alberto Bengolea. Gracias. Alberto Bengolea, usted es de un partido, pero incluso otros partidos como Acción Popular han tenido claramente problemas en los últimos años, incluso para que su bancada le responda al partido. O sea, así está. Y si ese es un partido, digamos, con historia, ¿qué podemos esperar de bancadas que van a estar completamente desamarradas de una afiliación?
Y esto evidentemente va a repercutir en la dificultad que tenga el Ejecutivo para gobernar. Basta ver los últimos 5 años. Y que, claro, ahí teníamos al principio una mayoría fujimorista, pero luego ni siquiera se dio la mayoría fujimorista. Pero es esta suerte de archipiélago de bancadas. ¿Cómo se va a gobernar? ¿Cómo gobernar ante una situación así que nada promete que esto vaya a mejorar? Primero que nada con experiencia, no con improvisación. Segundo, aprovechando la misma circunstancia electoral, el diseño electoral peruano nos lleva a una segunda vuelta que es forzosamente un momento de entendimientos, ¿no? Tú sabes, porque lo hemos conversado alguna vez en tu programa, que durante todo el año pasado nosotros hicimos un esfuerzo muy grande por tratar de lograr un gran consenso, unidad nacional, ¿te acuerdas? En el que lamentablemente fracasamos. Pero la segunda vuelta es una gran oportunidad para lograr esos consensos. En esa segunda vuelta tú tienes tiempo suficiente para convocar a todas las diferentes colectividades políticas y ponernos de acuerdo y decir, ok, este es el plan de gobierno, hacia acá vamos, en esta dirección, todos juntos, precisamente para generar gobernabilidad. Eso es lo primero. Segundo, capacidad de diálogo y capacidad de concertación. Creo tenerla, creo que me conoces también y crees que yo soy perseverante en el diálogo, en conversar, en llegar a acuerdos, en dejar de lado las diferencias para buscar las coincidencias, porque solo sobre las coincidencias se puede construir. Este es un discurso mío de toda la vida, así que no estoy inventándolo. Así que primero, aprovechar el diseño constitucional peruano. Segundo, gran capacidad y mucha paciencia para lograr la concertación. Y tercero, tratar de explicarle a la gente la enorme responsabilidad que tiene. Si se va a dispersar el voto como se va a dispersar, yo le pido un favor a la gente. Votemos bien, por favor. O sea, el Perú que tenemos es producto del desacierto de todos nosotros. Los políticos corruptos, incapaces, pero los no políticos también, porque nunca se compraron el pleito, porque no metieron el hombro cuando había que meterlo, y ni siquiera tuvieron la capacidad de pensar bien el voto. La gente o no iba a votar, o iba a votar diciendo, bueno, ¿por quién dice las encuestas? ¿Quién dice periodista? ¿Por qué vas a votar tú? Ya será, pues. O el voto de protesta. Cuando uno vota, no protesta. Cuando uno vota, no hace gracias. Uno vota en serio. Porque les voy a contar un secreto. Yo estoy en campaña, pero en todas las listas, algunas de repente no, pero en casi todas, hay gente buena. Entonces, si usted quiere votar por una lista determinada, muy bien. Pero por favor, elija a alguien bueno. O sea, un profesional competente, una persona honorable. Porque con profesionales competentes y honorables uno puede entenderse. Y nos podemos sentar a conversar y podemos llegar a consensos. Así que creo que la tarea es triple, sin ocultar que efectivamente tú estás planteando una dificultad muy seria, sobre todo a la luz de los últimos años en el Perú. Pero yo confío en la capacidad que tenemos de negociación, de conversación, de transparentemente llegar a concertación en esa segunda vuelta. Y quiero confiar que el pueblo peruano esta vez elija bien y piense en el nombre y apellido de las personas a las cuales va a mandar al Congreso, entendiendo que deben ser gente con capacidad de concertación, no con ganas de pelear. Si ustedes ven un peleón, no voten por él. Necesitamos gente que tenga capacidad de concertar, de conversar y de poner al Perú primero. Bien. Esa es una tarea de todos los peruanos, que tenemos que cumplirla en las próximas elecciones. Hay que votar bien. Un voto responsable, qué duda cabe. Gracias, Alberto Bengolea, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Suerte en su campaña. Vamos a ir nosotros a una... Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Creo que tenía alguna intervención más, pero ya se nos ha terminado el tiempo. Vamos a ir a una última pausa y regresamos. Con un tuit del presidente Francisco Sagasti, en el cual anuncia, a ver si lo tenemos ya en pantalla, anuncia que han llegado ya a nuestro país, ¿no? El gobierno continuamos trabajando de manera intensa junto a la titular de la PCM, a quien acabamos de entrevistar, el equipo que encabeza el ministro de Salud, en más acciones para abastecer de oxígeno a nuestros hospitales, ¿no? Hay un tuit anterior, me parece, donde está anunciando que ya ya llegaron a nuestro país las primeras 40 toneladas pues, de este oxígeno importado, ¿no? Tuit entonces del presidente de la República. Gracias amigos por acompañarnos esta semana en Cara a Cara. Sigan en la programación de TV Perú. No bajen la guardia, por favor, hay que cuidarse. Los números todavía no nos acompañan del todo. Esperemos que estas curvas comiencen a bajar. Buenas noches.